El mercado de criptomonedas y Bitcoin en particular está cayendo como no caía desde hace muchísimos meses. Hemos visto cosas muy locas por parte de Elon Musk, prohibiciones en diferentes países. ¿Qué demonios está pasando? Eso es lo que vamos a analizar hoy en Millennials en Wall Street. Y como siempre, estamos aquí yo mismo y Ricard. Bienvenido, Ricard. Muy buenas, Oscar, muy buenas a todo el mundo. Sí, la semana pasada hablábamos del crash que se pegó el Nasdaq y las compañías tecnológicas. Bueno, lo que ha llegado esta semana ya ni te cuento, ¿no? Con el tema de las criptos. Tú estás más puesto en esto, ¿no? Yo lo voy, como que me lo miro un poco siempre desde la distancia, pero sí que es verdad que, mira, tengo aquí un par de números para ponernos un poco en contexto, ¿no? Antes de ayer se liquidaron 9.400 millones de dólares que equivalen, según el Bloomberg, y creo que es una noticia que sale de Bybit, que bueno, será una plataforma bastante fiable, ¿no? Porque si lo coge Bloomberg como dato, que equivale a más de 800.000 cuentas comerciales liquidadas. Esto significa que más de 800.000 personas probablemente se arruinaron antes de ayer. O sea, con las caídas del cuidado, ¿eh? Eso se dice pronto. Se Lo dice que pronto. comentábamos también, Oscar, en el programa anterior, sobre todo cuando te comentábamos las conclusiones, de la peligrosidad de estas caídas cuando vas apalancado. O sea, estas cuentas se liquidaron porque son cuentas apalancadas. O sea, Sí, es es que está siendo una auténtica locura las caídas en criptomonedas en general. Como bien comentabas, yo llevo involucrado desde 2017, fue cuando compré, antes del programa lo comentábamos, cuando compré mi primer Bitcoin. Eso es. Porque Eh, aquí la gente tiene que saber algo, Oscar, y es que tú y yo quedamos en una hora para grabar, pero antes, como nos enrollamos como una persiana, siempre estamos una hora más hablando de nuestras cosas, de lo que ha pasado eso en el es. mercado y tal, que lo tendríamos que grabar también. Yo creo que tendríamos que hacerlo ya directamente y Directamente. que todo eso que se queda ahí detrás Ya saliera en ves. el programa, porque, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Yo llevo involucrado desde 2017, fue cuando compré mis primeras criptomonedas. Quien las cogiera al precio de aquellas épocas, ¿no? Todavía las Y tienes, bueno, ¿no? sí que Todavía llevo tienes bastante más algunas. tiempo involucrado y por suerte, pues con bastante acierto por ahora, aunque esto Ujú. nunca sabemos cuánto se puede alargar. Y sí, realmente caídas muy fuertes, muy potentes, correcciones que ya han superado en determinados momentos incluso 50% de caída. De hecho, vamos a compartir un poquito de gráfico que siempre viene bien. Y como podemos ver, pues fijaros, desde máximos, esto es Bitcoin. Que es Vamos un a un ver. 40%, 50%, ¿cuánto es Pues esto? el mínimo al que ha llegado a estar sería un 54. 54,5% aproximadamente. Y en el caso de Ethereum, pues podemos Esto cogerlo. desde abril, ¿no? Estamos viendo desde abril. Sería un 55,4% también similar. Y esto sería máximos de el 12 del 5 en Ethereum y máximos de Bitcoin el 14 del 14 4. del 4. ¿Vale? Ujú. Lo dicho, más del 50% de caída y el resto de criptomonedas podemos ver pues bastante similar, ¿no? Podemos ver por Mm. aquí Dogecoin que pues la máxima caída que ha tenido desde el máximo hasta el mínimo actual, superando el 50% también. Mm. ¿Qué ha podido generar o cómo ha sido el desarrollo de esta caída, ¿no? El desarrollo de una caída anunciada. Bueno, anunciada lo digo yo porque porque yo lo he estado comentando, ¿no? Yo he estado compartiendo el plan que tenía en criptos. Lo suelo compartir habitualmente en mi canal y bueno, y en este caso, pues ya compartí cuál era mi plan, cuáles eran los niveles en los que iba a salir de la mitad de mi posicionamiento, iba a entrar incluso bajista, cuáles eran los niveles objetivo y demás. Y en este caso, como estábamos comentando, pues bueno, hubo el primer desencadenante al menos en Bitcoin, ¿no? En el gráfico de Bitcoin, fue un poquito por febrero, marzo, por ahí, y esto hablo de memoria, ¿no? La prohibición de India de las criptomonedas de Bitcoin. Y ahora, pues esta última caída, ¿no? Viene después
de la noticia de ayer, de la de un conjunto de China, cosas, ¿eh? De un conjunto de cosas, porque hay un cacao mental de situaciones, que si Elon Musk, que si China, o sea, es que hay un montón de situaciones fundamentales que es lo que comentas, o sea, es relativamente no. O sea, aguas pasadas es muy fácil hablar, ¿no? Pero sí. era relativamente sencillo poder interpretar que en algún momento esto se tenía que girar a la baja, ya no solamente, incluso sin haber ninguna noticia fundamental, simplemente por una cuestión de corrección, ¿no? Porque cuando algo sube tan fuerte durante tanto tiempo y tan rápido, sobre todo los últimos picos que habíamos tenido en las últimas semanas y meses, pues es evidente que aquí todo activo necesita corregir. Pero si además le sumas lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo día tras día con Elon Musk, que este tío es el tío más influyente del planeta, te lo digo. O sea, este tío es más influyente que Putin casi en este momento. De poderoso no, pero de influyente es que pone algo en el rey de los memes. ¿Has visto el meme que te he enviado por Instagram antes, no? Sí. Era muy bueno. O sea, entre China, entre lo de India, o sea, yo creo que las criptomonedas están entrando en una nueva etapa, quizás, ¿no? En la cual todo se va a tener que coger mucho más con pinzas. No sé si... yo me lo miro desde fuera, o sea, repito, no soy un experto en esto, yo interpreto gráficos, interpreto lo que veo, interpreto también lo que leo y a partir de aquí pues hago una conclusión. Pero para eso te tenemos a ti, Óscar, que eres el que sabe más del tema. Sí, yo realmente tampoco soy un ultra experto. Hay gente que sabe más a nivel de conocimiento de las criptomonedas individualmente y las características individuales de cada una de ellas. Es decir, yo no me considero un experto de conocer 57.000 criptomonedas y esta hace esto específicamente y tiene estas características, esta otra tiene estas otras características, pero como bien decía antes, ¿no? Y por suerte, como suelo compartir todo, queda registrado, pues me ha ido bastante bien cogiendo los puntos de entrada, puntos de salida a nivel de los grandes movimientos de las criptomonedas de los últimos años. Y bueno, y en este caso, como bien decías tú, después de visto, todo el mundo es listo, pero era relativamente sencillo interpretar la situación que se estaba viviendo en el mundo cripto. Y vamos a explicar, si te parece bien, Ricard, cómo suele suceder este tipo de situaciones, ¿no? Normalmente una noticia por sí sola o una situación por sí sola como la que estamos viviendo o hemos estado viviendo durante los últimos meses no genera una corrección así porque sí, sino que es una evolución de un activo donde llega un punto en el que ya está en la cuerda floja y cuando sopla un poco de viento se cae, ¿no? ¿Cuál es la situación que ha vivido Bitcoin y las criptomonedas durante los últimos meses, sobre todo? Hemos visto un activo que ha crecido muchísimo durante el último año 2020. Hemos visto un activo en el que durante los últimos meses se estaba metiendo ya todo tipo de gente, es decir... Claro. Yo tengo, por ejemplo, un amigo mío de toda la vida que es pequeño, que es futbolista en primera división. No voy a decir nombres, pero es futbolista en primera división. Me escribió diciendo, ¿qué tal lo ves para meterle a Bitcoin? Colegas de toda la vida preguntándome también por criptomonedas. No será Messi, Influencers que no son para nada o no están relacionados para nada con el mundo económico de inversión o de criptomonedas en general, metiéndose en criptomonedas. Y hay una frase que suele ser la clásica frase, ¿no? En el mundo de la inversión, que todo el mundo conoceréis: cuando mi limpiabotas dice que va a invertir en un activo, yo vendo todo, ¿no? ¿Qué lógica tiene esa frase? Bien, la lógica es muy sencilla. Cuando estamos en un punto bajo en un activo a nivel de precio, a nivel de análisis fundamental, cada uno como lo quiera determinar, ¿no? Normalmente los primeros en detectar que hay una buena oportunidad ahí suelen ser los inversores profesionales, los que están metidos en el mundillo, ¿no? Después suelen entrar, va por capas, ¿no? Después suelen entrar inversores un poquito pues que no tienen toda esa información, un poquito a posteriori. Y va poco a poco así hasta que llega un punto en el que entra hasta el que menos conocimiento tiene del mundo de la bolsa.
simplemente por el boca a boca y por lo que ha ido escuchando. Pero ¿cuándo entra ese tipo de gente? Cuando ya ha comprado todo el mundo. Es decir, cuando ya han comprado los que saben mucho, los que saben un poco menos, los que saben casi nada y los que saben prácticamente nada, entra ya el que no tiene ni idea. Y el que no entra ni idea, cuando entra el que no tiene ni idea, ya no hay nadie más que pueda entrar, ¿no? Sí que existe gente, pero vamos a decir que ya hemos sobreextendido demasiado esa cantidad de gente que ha entrado. Por lo tanto, normalmente un activo, cuando llega a ese punto, suele empezar a mostrar cierta falta de fuerza para seguir avanzando en dirección alcista. Y cuando se da ese tipo de situación, cualquier desencadenante que sea un poquito importante suele desencadenar una situación de miedo, pánico, como le queramos llamar, o de ventas fuertes que generan una caída, que generan pánico y que generan mayores caídas, que luego acompaña de lo que bien comentabas tú, pues gente que ha entrado a lo loco, apalancados y demás, que les empiezan a llegar los margin call, ¿no? Que no tienen dinero suficiente para mantener la posición y el broker se las cierra, etcétera, etcétera, generando una caída pues más o menos grande. Y en este caso la situación de Bitcoin en finales de 2017 fue así a lo bestia, y en este caso está siendo una situación similar, pero la diferencia es que ahora mismo en Bitcoin sí que hay cierto dinero, vamos a decir, institucional o profesional, no en gran medida todavía, pero sí en parte, que está haciendo que esa corrección que fue, por ejemplo, de más del 80% en principios de 2018, enero, ¿no?, de 2018, pues ahora, por el momento, está siendo un poquito inferior. Lo que has dado, Óscar, es la definición de burbuja. O sea, cuando es así, ¿no? Primero entran los que saben, después los que saben un poco más, después los que saben un poco menos y al final entran por los que no saben nada. Al final, esta es la definición de burbuja tradicional, sea el activo que sea. O sea, es la definición de burbuja clásica para un determinado activo que se sobrecalienta, por decirlo así. La diferencia, repito, quiero dejar muy claro, no soy un experto en esto, pero la diferencia entre 2017, 2018 y ahora me da la sensación que es que ahora, en este momento, la gente no solamente está comprando Bitcoin. O sea, en ese momento, en 2017, 2000, incluso antes, la criptomoneda por excelencia era el Bitcoin. Incluso había personas que no le decías criptomoneda y no sabían lo que era, pero le decías Bitcoin y sí, ¿no? O sea, si se pensaban que la cosa, ¿no?, que el global se llamaba Bitcoin. En este momento hay un poco más de conocimiento sobre el tema, no en relación a la inversión. El conocimiento sigue siendo igual, que es nulo para la mayoría de las personas que invierte, pero sí que hay más conocimiento en el sentido de que sabemos que tenemos Bitcoin, sabemos que tenemos Dogecoin, sabemos que tenemos Ethereum, sabemos que tenemos 50.000 más que yo no me las sé. Lo que te decías tú, hay gente friki que se conoce las 40.000 criptomonedas que existen. Incluso cualquiera de nosotros puede crear una y lanzarla al mercado. O sea, entonces, desde mi punto de vista, en este momento podemos estar en un punto quizás relativamente peor a hace 2 o 3 años, porque si en aquel momento había un escenario de pánico, lo que se vendía era Bitcoin. En este momento lo que se va a vender puede ser todo, ¿no? Y recordemos que mucha gente está apalancada en esto. Lo comentaba al principio, 800.000 cuentas se fueron a tomar por el culo en un día, antes de ayer. Y probablemente 4 horas, exactamente. Esto significa que 800.000 personas como mínimo se arruinaron. Incluso es probable que quedasen con deudas, porque sabes que cuando vas apalancado, el broker te pega un margin call, pero si hay un gap en los precios, evidentemente se cierra la posición en el punto en el que sucede ese gap, y mucha gente se queda en deuda con el broker a veces, ¿no? Entonces, si esto es una dinámica que se va repitiendo, desde mi punto de vista, mucha gente se puede quedar pillada. Los pillados ya sabemos que normalmente suelen ser los más inexpertos. Sí, si te parece, al final del programa comentamos cuál creemos que puede ser el futuro inmediato y el futuro a largo plazo de criptomonedas, porque lo que quería añadir iba en ese hilo y prefiero que lo comentemos al final, porque hay algo que me parece muy interesante para meter todavía antes de sacar una conclusión, que es todo ese tejemaneje o ese cúmulo de situaciones que se han dado
que comentabas tú muy bien, ¿no? Que han provocado esta situación y movimientos que está generando incluso la Fed y demás para con toda la información pues que podamos sacar una conclusión y que todas las personas que nos estén viendo pues entiendan por qué sacamos una u otra conclusión. Eso es. Entonces, hablemos, si te parece, de Tesla e Elon Musk, que es uno de los grandes partícipes en este mercado de criptomonedas durante los últimos tiempos y una de las mayores influencias a nivel de, vamos a decir, religión mundial, criptomonédica, sí. O no sé cómo llamarlo, ¿no? Una secta, la secta de Elon Musk, macho. No, pero la verdad que a nivel socioeconómico es algo súper interesante lo que se está dando, ¿no? Alrededor de esto. Totalmente, sí. ¿Vas a compartir cómo lo hacemos? Bueno, si quieres compartimos pantalla. Sí, porque estaba bastante interesante, ¿no? Ese informe en el cual nos habla un poco de Elon Musk, de Tesla, de lo que están haciendo, porque al final son cosas, Óscar, contradictorias lo que está haciendo Elon Musk, porque sí. Y es algo que la gente, yo por lo menos me incluyo dentro de cuando digo la gente, yo tampoco me planteo, cuando he leído este informe, como que me ha dado que pensar cosas que antes pues no me habría planteado, ¿no? Y es verdad que desde el punto de vista de la persona que escribe este artículo y desde el punto de vista mío ahora que lo he leído, Elon Musk está haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Para él seguro que sí, ¿no? Pero porque no sabemos cosas, pero si tú lo analizas, no tiene ningún sentido lo que está haciendo Elon Musk y Tesla con esto. Sí, y creo que todo esto todo este artículo se basa en, fíjate en lo que hace, no en lo que dice. Pero sí que es cierto que lo que está haciendo Elon Musk es una locura y obviamente estamos intentando entender una locura que es difícil de entender si no estás en la cabeza de Elon Musk, que obviamente pues tiene que ir a una cantidad de revoluciones por minuto asombrosa, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito lo que nos dice este artículo. Y lo que nos viene los movimientos que ha hecho Tesla e Elon Musk y por qué está siendo tan raro o por qué está siendo tan particular, ¿no? Ha habido mucha acción últimamente con Tesla, con Elon Musk, con las criptomonedas y hay un misterio bastante grande y vamos a repasar un poquito cuál ha sido las diferentes etapas que ha tenido Tesla con Bitcoin y con Elon Musk y qué puede haber detrás, ¿no? Entonces, Tesla compra Bitcoin y después lo deja caer. Todos sabemos que Tesla compró Bitcoin, ¿vale? De hecho, estuvieron actualizando sus políticas para poder comprar Bitcoin. Y dentro de los riesgos que ponían, ellos lo que hicieron fue poner parte del capital en Bitcoin o parte de un capital en Bitcoin. Y 1.500 millones, o sea, que no estamos hablando de 4 duros. Eso es. Y lo mantuvieron durante unos meses. Durante esos meses se revalorizó en un 80 y casi 90%, si no me equivoco, y sacaron prácticamente la ganancia que generaron, la sacaron en forma de beneficios, ¿no? Un 89,5%. Tesla vendió 0,143 millones de dólares en Bitcoin después de haber generado una ganancia de 0,128. Es decir, vendieron un poquito más de todas las ganancias que habían generado, ¿no? Que esto es algo que nos especifican por aquí en este artículo. Entonces, ya vemos el movimiento de Tesla, que yo creo que si nos fijamos en lo que hacen, luego nos han contado diferentes cosas, ¿no? La excusa que nos ponían para esta venta era que pues Bitcoin consumía mucha energía no renovable o energía que no es energía verde y demás. Pero, claro, hay que tener en cuenta que probablemente eso es algo que ya sabían desde antes, ¿no? Y de hecho vemos ahora pruebas de ello. Exacto. Y a mí me da la sensación de que tenían en mente tener un porcentaje de su capital en Bitcoin
y lo que han hecho es rebalancear, ¿no? Lo que se suele llamar rebalancear, el rebalanceo de carteras que se hace a final de año, que si tú tienes pensado tener un 10% en bonos del Estado, pues cuando acaba el año lo que haces es volver a mover todo el capital para que te quede un 10% en bonos, un tanto por ciento en acciones y un tanto por ciento en materias primas. Me lo estoy inventando. Entonces, si ellos tienen pensado tener un 1% del capital de Tesla en Bitcoin y se revaloriza muchísimo, esa venta puede ser para volver a dejarlo en ese 1%, que son cifras que me estoy inventando, pero para que se entienda el ejemplo. Yo creo, Oscar, mi opinión es que aquí Elon Musk se ha marcado, no sé si se llama farol, pero, o sea, es que es lo que tú comentas. En 2018 hay tweets de Elon Musk criticando el tema del Bitcoin, el tema del Bitcoin, quiero decir, a nivel medioambiental, ¿no? O sea, lo contaminante que es, no sé si se llama minar Bitcoin, no sé si va por aquí o no. Sí. O sea, no sé dónde está exactamente dónde está la contaminación pero abajo hay un gráfico, creo que te lo has pasado, ahí se ve un poco la... Esto de aquí. Claro, Al final, entonces... vamos a decir que para validar las transacciones que se realizan en las criptomonedas o en Bitcoin en particular, hace falta que haya ciertos ordenadores, vamos a decir, para que se entienda fácil. Obviamente esto se va a poder explicar de forma mucho más técnica, pero quiero que se entienda, ¿no? Hay otros ordenadores que lo que hacen es validar ese envío de bitcoins, esa transacción, la que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder validar esa transacción y para poder también tener todos los bloques o ir teniendo cada vez más bloques y más bitcoins disponibles, hay un montón de ordenadores trabajando y necesita una energía computacional muy grande. Son operaciones bastante complicadas y por lo tanto el ordenador necesita estar a tope y necesita estar a tope durante un tiempo. Para mantener todo eso, lo que suele haber suelen ser granjas de minado, que se llaman, que suelen ser pues, un pabellón con un montón de aire acondicionado y fresquito, y un montón de servidores y ordenadores con tarjetas gráficas a porrón, pues a tope todo el día trabajando a más no poder para poder validar todas esas transacciones. Entonces aquí nos indica, ¿no? Pues qué gasto tiene, qué consumo energético, eléctrico, ¿no? Qué contaminación genera y a nivel de CO2 también. Claro, entonces, esto era algo que Elon Musk sabía evidentemente en el año 2017, en el año 2018 e incluso antes, porque no solamente lo sabía porque era una cosa que todo el mundo sabía o comprendía, sino que además lo ponía en Twitter, ¿no? Resulta que ahora te sale con que compra bitcoins y que después te los vende con una ganancia del 80% y te dice que se los vende porque el bitcoin no es sostenible. Entonces no tiene ningún sentido. Yo desde mi punto de vista también lo que, igual llámame mal pensado, pero lo que están viendo desde Tesla es algo que ya comentamos en otro programa y es algo que también estos días he vuelto a leer, o sea que realmente es un problema. Es el tema de los chips, la falta de chips a nivel mundial, que lo que va a hacer es que no puedan producir tantos autos, tantos vehículos y que por lo tanto sus beneficios futuros, al menos en el corto y medio plazo, no puedan cumplir quizás con las expectativas que se pensaban que tendrían. Entonces, una forma de reequilibrar o de rebalancear estos earnings, ¿no? Digo yo, pues igual ha sido marcarse aquí este farol, no sé, y bueno, llevar a cabo esta estrategia que ya sabemos que es muy a lo Elon Musk, o sea, es que al final es una estrategia puramente Elon Musk. Recordemos también que a Elon Musk le metieron una buena colleja por hacer cosas similares con Tesla, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que con las acciones está el regulador ahí Claro. vigilándote. Y a Elon Musk le hicieron cambiar de CEO, le hicieron renunciar de su puesto de CEO en Tesla, aunque sigue mandando en Tesla, pero de una forma un poquito sin tener la posición oficial, por varios tweets que determinaron que
se manipulación de interpretar mercado. como manipulación de mercado. ¿Qué es lo que ha descubierto, creo yo, y esto es especulación mía pura y dura, ¿qué es lo que ha descubierto Elon Musk, bajo mi punto de vista? Que en el mundo de las criptomonedas eso no existe. Entonces, se ha puesto a jugar a ese juego sabiendo que nadie le puede pegar el toque y nadie le puede, básicamente, poner multas o cosas similares. Eso es. Una cifra que me parece muy interesante, que es esto que se comenta aquí, es que incluso si Bitcoin mejorara en 100 veces o en 1000 veces menos de consumo, todavía sería 1.000.000 de veces peor que la red Visa a nivel de contaminación, a nivel de velocidades sobre todo de contaminación, ¿no? Entonces, creo que es una cifra interesante porque siempre en los mercados suele ocurrir lo siguiente. Yo estoy convencido de que Bitcoin no va a ser la moneda de pago del futuro como moneda de pago. Otras funcionalidades lo valoraremos durante el programa, pero como moneda de pago no hay ninguna criptomoneda actualmente que pueda ser la moneda del futuro para realizar pagos. Y cuando digo no hay ninguna criptomoneda que pueda ser actualmente, me refiero a que no la hay a nivel de velocidad, a nivel de gasto, a nivel de comisiones, a nivel de popularidad. Al final las criptomonedas más populares actualmente son Dogecoin, son Bitcoin y Ethereum, son las más populares, y ninguna de ellas supera a lo que ya hay, ¿no? Pues por ejemplo la red Visa. Entonces, que algo peor de lo que ya hay sustituya a lo que ya hay es una quimera, es algo que no va a existir. Es como si ahora tenemos coches de gasolina y los cambiamos por coches de carbón. No va a suceder. El mercado, si tiene algo, es que es súper efectivo y siempre gana lo que genera más comodidad, lo que es mejor, básicamente, lo que ofrece mejor características, mejor servicio, mejor lo que sea, a un mejor precio. Entonces, creo que es importante ese dato también, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es el misterio también real, ¿no? ¿Por qué Tesla compró Bitcoin entonces, teniendo ya esa información, como tú decías, desde 2019, pero sin embargo lo saca ahora como excusa para vender sus criptomonedas? Pues esta es una de las cosas difíciles de entender, ¿no? Hay gente que dice pues que es por un tema para que por ciertos movimientos que tiene que hacer Tesla ahora de forma obligatoria para que no esté tan mal visto a nivel de los institucionales, vamos a decir, de las grandes instituciones. Hay gente que dice que lo han usado como excusa para rebalancear esa cantidad de bitcoins que tenía y no quedar tan mal, es decir, no decir vendo bitcoins pero bitcoin a la luna, sino, oye, pues es por esta razón. Hay gente que dice que es para comprar todavía más bitcoins en caso de que se diera esa caída. Hay un montón de teorías aquí y yo la verdad que no sé cuál puede ser la teoría exacta. Y todas las teorías que se ven por ahí tienen parte de lógica, pero no sabría decantarme por ninguna en específico. Y aparte algo que también me parece muy interesante que viene después de esto, Óscar, es el tema que comenta la persona que escribe este artículo en relación a por qué Tesla no crea su propia criptomoneda, por qué ¿qué necesidad tiene de asociarse entre comillas, asociarse a una criptomoneda? O sea, sí, porque realmente estábamos comentando, o no hemos comentado, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que Elon Musk está participando con Dogecoin, exactamente. con diferentes ingenieros, ¿no? Para mejorar Dogecoin. Y ya sabemos pues que hace no mucho salió en el programa de Saturday Night Live diciendo que era el Doge Father y gritando Dogecoin to the moon, ¿no? Dogecoin a la luna. Entonces, él dice que lo que quiere hacer es mejorar la velocidad, los costes
Y la cantidad de bloques, ¿no? Del propio porque Dogecoin. Dogecoin, que es una criptomoneda creada a partir, es una copia, vamos a decir, de otra criptomoneda que nace a priori de Litecoin se sacó otra, de esa otra se sacó otra y de esa otra se sacó Dogecoin, que lo único que hicieron, según el propio creador de Dogecoin, fue cambiar el tipo de letra y los segundos que tardaba en validar la transacción. Dice el creador que creó Dogecoin en 3 horas. En 3 horas, eso es. O sea, y como curiosidad, el tío creo que no conserva ningún Dogecoin de aquel momento, sino que lo vendió todo cuando no sé, para comprarse un Honda Civic. O sea, imagínate, lo vendió todo. Este tío es el más gafe del planeta. O sea, que a veces que nos quejamos. Aquí podemos ver un gráfico de cuáles han sido las modificaciones que ha habido en Dogecoin durante el tiempo. Y vemos que a partir de 2019 ya no hay nada, porque como bien decías tú, Ricard, por esas fechas vende todos sus Dogecoin. De hecho, había 2 creadores. Uno no recuerdo por qué los vende, y el otro se compra un Honda Civic de segunda mano viejo. O sea... Este tío se tiene que estar en casa tirándose de los pelos, vamos. Y aquí hay también un gráfico súper interesante de Dogecoin, ¿no? Porque Elon Musk lleva mucho tiempo involucrado con Dogecoin. De hecho, se habla de que hay una cuenta que tiene una gran cantidad de Dogecoin, y se habla de que puede ser Elon Musk por los momentos donde se ven las grandes compras, ¿no? Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué tiene tanto Dogecoin? Porque por lo que yo he leído, o sea, el Dogecoin no tiene nada de especial en este momento. Es más, es muy simple, ¿no? Sí, al final hay una cantidad de criptomonedas que son muy similares, como podemos entender por lo que hemos visto, ¿no? Crear una criptomoneda es relativamente sencillo. Un programador te lo puede hacer. Pues, por ejemplo, Dogecoin fue creado en 3 horas. Y la mayoría de las criptomonedas lo que hacen es coger otra criptomoneda, hacerle una pequeña modificación y para adelante, ¿no? Entonces, por mucho que nos quieran vender un proyecto detrás, un tal, un cual, es difícil determinar en gran profundidad hasta qué punto una criptomoneda puede evolucionar o no puede evolucionar por todo esto que comentamos, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto es prácticamente igual a otra que no ha llegado a nada, pero le he puesto las letras en Comic Sans, como el caso de Dogecoin, claro. y le he cambiado los segundos de validación. Yo creo que Elon Musk lleva tiempo con el tema de los memes. Pues se aburriría un día, encontraría el Dogecoin, le haría gracia, entraría y claro, en un punto donde Dogecoin vale menos de 0,05 centavos, que es el primer tweet, pues claro, te compras una burrada de Dogecoins a precio de coste, ¿no? Y claro, empiezas a tuitear sobre Doge, ves que empieza a subir este activo y dices, ostras, pues qué risa, ¿no? Estoy ganando aquí un montón de pasta por soltar tweets. Es que yo creo que es esta la estrategia. Y vemos que va evolucionando, que va soltando tweets, que sigue creciendo. Yo creo que ha entrado ya en esa dinámica de decir, ¿hasta dónde puedo alargar esto? Es que te iba a decir esto, es que incluso lo veo que él se lo tiene que tomar como un juego. O sea, es que, porque si tú preguntas al 99%, o si tú preguntas al aire, no, ¿para qué sirve el Dogecoin? O sea, ¿qué funcionalidades tiene el Dogecoin? ¿Por qué tú has comprado Dogecoin a las personas que lo tienen? El 99,9% no te sabe decir absolutamente nada sobre esto, ¿no? O sea, sobre el por qué realmente tienen esta criptomoneda. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Elon Musk. Pero vamos a ver, la mayoría seguramente lo tendrá porque está subiendo de valor. Es decir, por un razonamiento puramente especulativo. Es decir, podemos tomar otro tipo de razonamientos en Bitcoin, ¿no? Bitcoin, pues yo invierto en Bitcoin, yo qué sé, alguien nos puede decir, no, porque hay una cantidad fija y por lo tanto cuanto mayor aceptación tenga o mayor cantidad de participantes, mayor va a ser su valor, ¿vale? Es un razonamiento relativamente, hay a gente que le puede parecer más o menos válido, ¿no? Pero hay
cierta base. Ethereum, pues es una criptomoneda donde pues a través de su entorno se pueden crear, y por sus tipos de contratos y por su funcionamiento particular se pueden crear un montón de aplicaciones. Pues en este caso están utilizando en ciertas aplicaciones como las NFTs que estuvimos comentando, ¿no? Es una forma de aplicar esa tecnología que tiene Ethereum detrás. Y bueno, y por lo tanto, pues es una tecnología o un entorno o lo que como le queramos llamar, que se va a ir extendiendo cada vez más, que va a ir entrando más en diferentes sectores, y que, bueno, por eso va a crecer su valor, ¿vale? Pues hay cierta parte lógica ahí, pero en Dogecoin es puramente especulativo. Yo creo que el 99,9% de la gente te diría que está dentro por una razón puramente especulativa, ¿no? Claro, es que si lo ponemos en perspectiva, si Elon Musk realmente quiere utilizar una criptomoneda para, o sea, ve la criptomoneda o una determinada criptomoneda como una especie de moneda del futuro, ¿no? Para realizar operaciones, para comprar, para vender, para utilizarla. ¿Qué necesidad tiene este tío de asociarse con Bitcoin, incluso con Dogecoin? En Tesla tienen la capacidad de crear su propia criptomoneda, tienen a los ingenieros, tienen la influencia para que esta moneda sea lanzada y para que tenga un éxito brutal. Es que no sé si... Es que me explota la cabeza cuando pienso todas estas cosas. Sí, porque al final ya hemos visto que crear una criptomoneda es relativamente muy sencillo. Entonces, es lo que comentas tú. Si aparece el Tesla Coin, con todo el poder de marca que tiene Tesla, no dudéis que todos los aficionados y fanáticos de Tesla comprarían Tesla Coin. Y Tesla podría generar una criptomoneda de la cual se podría quedar con un porcentaje, incluso diseñarla para que tenga unos costes muy bajos, para que sea muy rápida, para que sea todo lo que quiera ser, y que ellos se queden con una cantidad, se revalorice, y por lo tanto esa revalorización se vean también beneficiados por ello. ¿Por qué no lo hace? Esa es otra de las grandes dudas que comentábamos, ¿no? Y yo aquí tengo una teoría que obviamente es tirarse un triple desde el medio campo con los ojos tapados y hacia atrás. Cada programa nos marcamos uno, ¿eh? Pero yo creo que una cosa no quita la otra. Y me gusta, hay una frase, ¿no?, que dicen ellos mismos cuando venden Bitcoin, y dicen: vendemos Bitcoin porque, y a ver si lo encuentro, ¿no? Vendemos Bitcoin porque su consumo es muy alto, dejamos de aceptarlo como forma de compra y no aceptaremos, aquí está, fijaros aquí, estamos buscando alguna otra criptomoneda que use menos del 1% de la energía de transacción que utiliza Bitcoin. Y esto es echarse un triplazo, vuelvo a repetir. Lo más probable es que esto no ocurra, pero ¿qué leo yo aquí entre líneas? Vale, esto lo podemos conseguir de dos formas. Una es el intento que está haciendo Elon Musk, que tuiteó que iba a subir la velocidad, o que estaba contactando con los creadores de Dogecoin para mejorarla en el sentido de subirle la velocidad, subirle tal. Pero hemos dicho que aún haciendo esas mejoras no es mejor que la red Visa. Entonces, ¿qué lógica tendría, no? No conseguiría el objetivo. Y la segunda forma de conseguirlo es lo que comentábamos ahora, ¿no? Un posible Tesla Coin. Entonces, ¿estará siguiendo con el juego este por los loles, a ver hasta dónde lo puede llevar, y siguiendo aumentando un poco ese fanatismo o esa bola de nieve sobre las criptomonedas, ¿no? Sobre las criptomonedas son el futuro y demás, hasta que tengan preparado ese Tesla Coin? Yo dejo ahí la pregunta en el aire. Sí, ¿no? A ver si alguien en su casa tiene una respuesta a esto o una opinión, que la deje aquí debajo en los comentarios, porque bueno, aquí se puede crear un debate interesante. Supongo que hay diversidad de opiniones
gente que igual pues ha estado más puesta en el tema o, bueno, lo que sería la hostia es encontrar a alguien que trabajase en Tesla, Óscar, para poder Eso hacerle aquí sería lo ideal, ¿no? una entrevista, para a ver cómo se viven Si todas estas conocéis a cosas alguien desde que dentro. trabaje en Tesla y pueda tener información privilegiada, Exacto. enviárnoslo por Instagram o lo que sea y le invitamos al programa. Pero sí, es una teoría muy conspiranoica, es una teoría muy loca. El 99,9% de probabilidades es que sea un triplazo que le acaba jodiendo el bocata al de la fila 33. Pero es lo único que se me ocurre, ¿no? Que lo que hemos dicho, Tesla vende Bitcoin para mantener ese porcentaje que quiere mantener y realizar esa reestructuración de su capital, mientras, o sea, ven como mejor posibilidad una criptomoneda de menor consumo y mientras tanto pues utilizamos como puente o mismamente Elon Musk puede pensar, bueno, pues utilizo como puente el Dogecoin, que se vaya siguiendo a la luna, lo voy a desarrollar, pues todas estas cosas para que el tema Dogecoin siga vivo y cuando tengamos preparado un Tesla Coin, pues migramos todo este fanatismo de criptomonedas a nuestra nueva criptomoneda que es mejor todavía que Dogecoin. Y esto es lo dicho, es una locura que se me ocurre a mí y seguramente podéis no estar de acuerdo y podéis y podéis decir que a ver qué he desayunado, si he desayunado whisky, pero es que es lo único que se me ocurre, chicos. Es lo único que se me ocurre. Totalmente. Y, Óscar, si te parece, vamos también a ver los motivos por los cuales, bueno, pues por los cuales también está generando un poco de incertidumbre todo el tema del mundo cripto, ¿no? Porque esta semana parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para lanzar misiles a la comunidad inversora de las criptomonedas, porque, por ejemplo, tengo por aquí que el Tesoro, exactamente esta noticia de los Estados Unidos, pide cumplimiento más estricto sobre las criptomonedas en el IRS, que dijimos que era un poco como la seguridad social, ¿no? O algo así de... Sí, al final, básicamente que para cumplir con la hacienda estadounidense, pues están planteando meter impuestos y cómo meterlos. Hay que tener algo claro, y creo que esto es importante que la gente lo tenga claro, ¿no? Las criptomonedas, y esto lo llevo comentando yo bastante tiempo, pero las criptomonedas para que sigan avanzando de forma positiva hacia el futuro han tenido dos escollos o tenían dos escollos. Uno es que el dinero institucional aceptara las criptomonedas como un activo donde pudieran meter su dinero. Ese es un escollo en el cual parece que empieza a superar un poquito y tenemos, gracias a pues MicroStrategy, gracias a Tesla y gracias a esas primeras empresas que se han puesto a invertir en Bitcoin. Esto, obviamente, con el tiempo puede seguir aumentando y puede seguir superando ese escollo hasta que sea algo totalmente normal dentro del dinero institucional, ¿no? Tener activos en criptomonedas cierta parte de la inversión. Y luego hablaremos sobre conclusiones y compartiré mi tesis a largo plazo sobre hacia dónde pueden ir las criptomonedas y cuál puede ser el futuro. Y el otro gran escollo es las regulaciones gubernamentales. Y estamos viendo pues el ejemplo que hemos puesto al principio del programa, ¿no? La prohibición de India, la prohibición de China, que China, por cierto, pues ha creado su propia criptomoneda, el yuan electrónico, ¿no? Su propio yuan con tecnología blockchain, pues para poder cobrar impuestos de forma automática, pues por muchas cosas, ¿no? Que podríamos tirarnos mucho tiempo aquí explicando. Y uno de los movimientos, como bien comentábamos, por parte de Estados Unidos es el tema de empezar a cobrar impuestos para evitar la evasión fiscal y el uso fraudulento de las criptomonedas, ¿no? Para actividades ilegales, como bien comentan aquí. Y fíjate que me parece la mejor de las opciones dentro de los posicionamientos que podía tomar Estados Unidos. O sea, tú imagínate que ahora Estados Unidos hubiera tomado el posicionamiento de
decidimos prohibir las criptomonedas. Estamos quitando China, estamos quitando India y de repente quitamos Estados Unidos. Es decir, India tiene una gran cantidad de habitantes, obviamente económicamente no es tan fuerte. China es muy fuerte económicamente y tiene también una gran cantidad de habitantes. Y Estados Unidos es la potencia mundial actualmente, aunque China le va recortando un poco en la distancia, ¿no? Pero imagínate que la mayor potencia económica actual de repente prohibiera las criptomonedas. ¿Cuánta cantidad de dinero saldría de las criptomonedas? Muchísimo. ¿Y qué caída podría generar eso en las criptomonedas? Una caída bastante fuerte. Por lo tanto, que estén tomando... Porque para mí la decisión, ¿no?, de cobrar impuestos en criptomonedas, al final el gobierno tenía que tomar una decisión. Exacto, A o B. O sea, esto las sabíamos... introducimos en el sistema en el que funcionamos o las prohibimos. Sí. Y que a priori puede parecer malo, que van a empezar a cobrar impuestos, lleva implícito las introducimos en nuestro sistema. Sí, o sea, al final esto es algo que se veía venir. O sea, lo que estaba claro es que esto al final se grabaría de alguna manera o de otra. O sea, pero claro, también es verdad que una de las claves, ¿no?, en un principio, una de las bases de las criptomonedas es la falta de regulación sobre las mismas. O sea, al final es esto lo que las hacía atractivas en un primer momento. Entonces también... Sí, el tema de descentralización. Claro, porque ya sabemos también cómo funcionan los gobiernos. O sea, empiezan metiendo la puntita, ¿sabes? Y después poco a poco van entrando, ¿no? Entonces, es como que este es el primer paso que ha dado Estados Unidos. Entonces, yo creo que no es el definitivo. Veremos cómo evoluciona el tema y cómo evoluciona la situación, pero yo creo que no es el definitivo ni mucho menos. Entonces, ahora te están diciendo que van a grabar todas las transacciones por valor de 10.000 euros o más. Y bueno, pues poco a poco probablemente iremos viendo, desde mi punto de vista, regulaciones más estrictas en relación a las criptomonedas, y eso también puede hacer que poco a poco vayan perdiendo quizás ese atractivo más inicial que tenían, ¿eh? No sé, es un poco una forma en la que yo tengo de verlo desde el punto de vista de un experto, ¿no? De un inexperto, perdona. Y tenemos otra noticia, ¿no?, que también me pasabas, Ricard. Sí. Que esto es de ahora mismo. Es decir, acaba de salir esta noticia, día 20 a las exactamente. 9, bueno, 10 menos cuarto casi. De hecho, estábamos hablando con Óscar antes de empezar el programa y me ha saltado aquí la noticia en el ordenador, lo he abierto y se lo ha pasado. Dice literalmente que este verano la Fed dará un paso más en el desarrollo de una moneda digital. O sea, dice aquí, la Reserva Federal publicará un artículo de investigación este verano que explora un movimiento hacia una moneda digital del Banco Central. Quizás esto ¿no te suena un poco como lo de China, Óscar? Sí, al final hay un punto muy interesante o de mucho interés para un gobierno para crear su propia criptomoneda o su propia moneda electrónica o como le quieran llamar. ¿Cuál es ese? Al final ya sabemos que los gobiernos viven de impuestos, es decir, necesitan esa generación de impuestos para poder básicamente generar sus movimientos o lo que sea. Ya estábamos viendo que se comentaba incluso que Estados Unidos quería poner un impuesto general en todo el mundo y que fuera un impuesto para todo y simplificar mucho en ese sentido, ¿no? Imaginaos, pues 30% todo y a pastarla. Y en este caso, ¿cuál es la ventaja de utilizar una moneda electrónica? Que tú en una moneda electrónica, utilizando la tecnología blockchain, puedes poner que todas las transacciones tengan una comisión X y, por lo tanto, si todo el mundo utiliza esa moneda electrónica, no hay forma alguna de que alguien pueda utilizar dinero negro, utilizar dinero fraudulentamente, lavar dinero, todas estas cosas se acabarían, toda esa economía sumergida, es decir, sería inevitable que un gobierno cobre impuestos por cada uno de los movimientos, porque si todo lo pagamos digitalmente y a través de una criptomoneda o una moneda electrónica creada con determinadas
condiciones, y el ejemplo es el yuan electrónico, ¿no? Tenemos como primer ejemplo, pues sería imposible hacer nada y evitar que un gobierno te cobre impuestos en este caso. Y creo que por eso es interesante y por eso ven interesante todos los gobiernos, los bancos centrales y demás, porque también se comentó que el Banco Central Europeo estaba mirando la posibilidad de hacer un euro electrónico y demás. Entonces, vemos que un poco la tendencia va en esa dirección, ¿no? Claro, pero si estamos diciendo, porque quizás le estamos llamando criptomoneda cuando no le tendríamos que llamar criptomoneda a esto, porque una criptomoneda, por definición, es desregulada y es descentralizada. Si estamos diciendo que la Fed creará su propia criptomoneda, evidentemente yo entiendo que pasa a estar centralizada, ¿no? Y además pasa a estar regulada, evidentemente. Entonces, ¿a esto cómo le llamamos? Porque no es una criptomoneda, o sea, es simplemente un dólar digital pero no es criptomoneda. O sea, yo creo que un dólar digital los conceptos... que utiliza la tecnología blockchain y se basan a su gusto y a su... Exacto. En todo caso, podríamos decir que es una moneda digital que utiliza la tecnología blockchain para aumentar o incrementar la seguridad de las transacciones, pero deja de ser una criptomoneda porque la base o las características principales iniciales de una criptomoneda es que está descentralizada y desregulada. Entonces, en este momento, o sea, es como algo nuevo, no sé, es como decir, yo también lo veo un poco como la transición hacia un mundo sin efectivo, con lo que conlleva, ¿no? Con lo que decías tú muy bien, el tema de los impuestos, el tema de que te van a poder cascar porque ahora, mira, ahora sí, por ejemplo, tienes un negocio físico y no quieres cobrar con tarjeta, pues con el dinero en efectivo tú después declaras lo que quieres. Esto lo hace todo el mundo y aquí menos mal que lo hacen así porque si no, la ruina, habría 3 veces más de ruina. Aquí en España, además, somos expertos en esas cosas. Exactamente, somos los suele reyes. Suele ser bastante habitual también, que haya ese tipo de cosas, ¿no? Eso es, pero si se termina esto, ¿no? Ya sea que hablemos del euro digital o del claro, todo esto pasa a estar controlado. Entonces, esto no sé, no lo termino de... O sea, puede ser positivo para muchas cosas, pero también puede ser negativo para otras. Entonces, esto tiene que ser... No es tan sencillo como parece, ¿sabes? Sí. Si te parece, podemos hablar de conclusiones del futuro de las criptomonedas, Bitcoin, etcétera, etcétera, y de cómo lo vemos cada uno de nosotros. Al final... si no me equivoco, Ricard, tú no posees actualmente ninguna criptomoneda, ¿verdad? Yo no poseo ninguna criptomoneda, ya sabes, tú bien lo he comentado durante todo el programa, yo no soy un experto en este campo, es más, a mí me gustan todas estas cosas, pero para muchas de ellas, para mirármelas desde lejos. También te digo que yo, y te lo comentaba antes del programa, probablemente sí que habría entrado, porque a mí también tengo algunas participaciones más especulativas en mi cartera. También te lo comentaba antes, ¿no? Dentro de lo que es mi posición global, pues tengo un porcentaje pequeño, o sea, que no me compromete en nada, pero que sí que lo destino, pues, yo qué sé, pues a negocios, pues, quizás más especulativos, etcétera, ¿no? Y sí que en su momento, probablemente a finales de año o durante el verano, sí que habría comprado alguna criptomoneda por ganas. Lo que pasa es que yo invertí prácticamente el 100% de mi capital en efectivo en marzo, abril, mayo y lo que vino, y me quedé sin dinero en efectivo para invertir. O sea, y entonces, al final hay que elegir. Al final hay que elegir, claro, hay que elegir. Y yo tenía muy claras, llevaba muy estudiado, porque yo en mi canal lo he dicho varias veces y también como tú decías antes que tú lo tienes registrado, también lo tengo todo registrado. Yo llevaba 3 años o 2 años diciendo, yo no sé cuándo va a haber una corrección, pero tiene que haber una corrección fuerte. Entonces yo tenía muy bien identificadas las cosas que quería comprar. Gracias a, bueno, no sé, tampoco es que sea yo muy creyente, pero vamos a decir gracias a Dios, ¿no? Las cosas que yo tenía identificadas se desplomaron, la mayoría de ellas, entre un 70 y un 80%. Evidentemente entré a tope con ello y me quedé sin efectivo para, pues, realizar otro tipo de movimientos como sería, pues, aprovechar alguna oportunidad especulativa en el mundo de las criptos. Entonces, ¿cómo va a evolucionar? Yo creo que tiene que haber un ostión, tiene que haber una corrección y tiene que haber un lavado, ¿no? de gente, de personas, porque lo que no puede ser es que todo el mundo tenga criptomonedas y que todo el mundo le esté yendo bien. O sea, que compres hoy y mañana te ganes un 20% y que esto lo esté haciendo yo y que lo esté haciendo como decíamos antes, sin ánimo de
menospreciar a nadie, el limpiabotas de X persona, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, aquí, por una simple ley de mercado, aquí tiene que haber una corrección y tiene que haber una limpieza de todas estas personas e incluso de algunas instituciones. Desde mi punto de vista, tenemos que ver una corrección fuerte y a partir de ahí veremos qué dirección toma. Yo también creo que va a ser muy importante lo que vayamos viendo en relación a los gobiernos, ¿no? Temas prohibiciones, temas regulaciones, temas de la creación de su propia de sus propias criptomonedas. Está todo en el aire, pero yo creo que no puede seguir este ritmo ni mucho menos. Sí, yo por mi parte, como bien comentabas, la corrección actual era necesaria y es lo que tenía que ocurrir simplemente por la ley de oferta y demanda, y cuando una se agota, pues la otra aparece y lo que hemos comentado, ¿no? Antes, básicamente, todo ese proceso que hemos comentado antes. ¿Y cuál es el futuro que veo yo para Bitcoin, para las criptomonedas en general? Y hablando ya muy a largo plazo. Hay varias cosas que tengo claro, ¿vale? Toda esta cantidad de altcoins, algunas de ellas sin sentido que existen, la mayoría van a desaparecer, eso lo tengo claro. Es decir, las ganadoras aquí, como en todos los sectores que hemos visto durante la historia, van a ser los mayores participantes del sector que sea, ¿no? Como siempre suele ocurrir. Eso, como decía, lo tengo claro. Y las criptomonedas se van a tener que enfrentar sobre todo a esos dos escollos que comentábamos, ¿no? Primero, dinero institucional. ¿Entra o no entra el dinero institucional? Eso va a ser lo que le puede dar un punch bastante grande a nivel de crecimientos futuros. Porque en las criptomonedas está ocurriendo algo muy particular y muy diferente a lo que suele ocurrir a una empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en una empresa? Una empresa, primero, no cotiza en bolsa, es una empresa privada, y los primeros en invertir en un proyecto, en una empresa o lo que sea, suelen ser los grandes capitales, ¿no? Los grandes fondos, etcétera, etcétera. Entonces, entra primero el dinero institucional, podríamos decir. Luego, ese activo, esa empresa sale a bolsa. Y entonces es cuando se le da la oportunidad a los más grandes o más medianos y pequeños inversores a invertir en ese tipo de activos. Entonces, los primeros que suelen entrar en determinados activos suelen ser otra vez grandes capitales y demás, y con el tiempo, según ese activo se va revalorizando, es decir, en Apple ahora entra todo el mundo, pero cuando era una startup, pues entraban los que entraban, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en criptomonedas? Está siendo justo lo contrario, ¿no? En 2017, incluso antes de 2017, entrábamos los pelados, entrábamos las personas normales, ¿no? Entrábamos la gente normal y corriente. Y cada vez ha ido entrando más gente, más gente, más gente, hasta que el dinero institucional o las grandes compañías, o como le queramos llamar, cada vez han ido echándole más el ojo, y ahora es cuando parece que están empezando a plantearse si entrar, no entrar. Los fondos ya están hablando de si cierto capital lo meto en Bitcoin, porque al final, pues esto es una bola de nieve que está creciendo y cada vez más gente se está interesando por las criptomonedas. Hay que entender una cosa, que los fondos no ganan dinero de la revalorización que sacan de un activo determinado, sino en vender sus fondos. Los fondos ganan dinero porque te venda el fondo, metas dinero, y cada año de ese dinero que metes te voy a cobrar un porcentaje. Entonces, lo que les interesa a los fondos es, cuanto más capital entre en mi fondo, mejor, más dinero gano. El rendimiento que saque no repercute en nada en las ganancias que saca el fondo o el gestor del fondo. Entonces, por eso, cuanto mayor sea la bola de nieve, más fondos van a querer entrar para decir, oye, que mi fondo también tiene criptomonedas, entonces si inviertes en mi fondo vas a estar también invertido en criptomonedas, y por lo tanto es más seguro que metas el dinero en mi fondo en lugar de meterlo todo en criptomonedas, porque es más peligroso por lo que sea, y los grandes capitales pues entrarán en criptomonedas a través de fondos gestionados, y esos fondos gestionados pues ganarán dinero, ¿no? Obviamente. Eso por una parte. Y por la parte número 2 es el tema gubernamental, como hemos comentado. Que China ya ha prohibido, aunque ya hemos visto que China prohibió en 2013, en 2017, ya intentaron prohibir,
con más o menos éxito, y ahora han vuelto a sacar esa noticia. Hay gente que dice que es para volver a comprar criptomonedas a lo bestia, los chinos, ¿no? Y para que se revalorice y ganar un montón de pasta. Que India haya prohibido, pues también está ahí, es otra situación un poquito complicada de mercado. Y que Estados Unidos diga que va a crear su propia criptomoneda, pues nos deja ahí. Yo, por ejemplo, la noticia de cobrar impuestos en las criptomonedas no la veo como algo negativa, porque lleva implícito introducimos las criptomonedas en nuestro día a día, vamos a decir, ¿no? Y las regularizamos y te cobramos impuestos sobre las ganancias, igual que cuando inviertes en Apple y vendes las acciones. Y determinará en gran medida el éxito o no éxito de Bitcoin, de Ethereum y demás, el que convivan las criptomonedas actuales, sobre todo las grandes, con la posible moneda electrónica que pueda crear el gobierno. Creo que son compatibles, es decir, Bitcoin es una cosa, Ethereum es otra cosa, y ninguna de ellas sirve para lo que serviría una moneda electrónica, un dólar electrónico, por lo tanto creo que hay potencial de convivencia, y el que los grandes fondos o grandes empresas como Tesla y tal, cuantas más empresas entren, más difícil va a ser para el gobierno estadounidense prohibirlo a posteriori, más presión van a tener obviamente. Entonces, yo creo que el gran futuro de las criptomonedas depende en gran medida de lo grande que se haga el movimiento en criptomonedas, de la confianza que tengan las instituciones para meter dinero, ya sea en Bitcoin o en cualquier otra, y de las decisiones que tomen los gobiernos. Si todo es luz verde, yo creo que todavía hay mucho margen de criptocrecimiento, vamos a decir. Criptocrecimiento, qué buena. Me trabo y lo aprovecho para inventarme una palabra. Todavía hay mucho margen de criptocrecimiento, siempre y cuando todas esas luces salgan en color verde. Instituciones, gobiernos. Pero es que en caso de que esas luces salgan en rojo, sobre todo la parte del gobierno, se le puede complicar mucho la vida y ahí es donde entraríamos en terreno pantanoso. Entonces, ¿hay riesgos? Sí. ¿Hay potencial? También. Entonces, siempre con cabeza, obviamente, y estando pendientes de todas las situaciones que se puedan llegar. Pero puede haber un momento, y yo obviamente estaré atento y lo intentaré compartir como siempre hago, puede haber un momento en el que las criptomonedas llegan a ser algo tan grande como para que los gobiernos no sean capaces de prohibirlos. Y en gran medida que llega a ser tan grande como para que llega a un punto tal, dependerá de la cantidad de dinero institucional que pueda entrar en este tipo de activos, ¿no? Para mí, Óscar, el programa de hoy ha sido de aprendizaje. Yo he estado aquí como un espectador más, ¿eh? O sea, porque Óscar lo que le pasa es que es muy humilde y tal, y te dice, no, yo no soy un experto, no sé cuál, pero el tío sabe mucho de esto, sabe mucho y escucha, o sea, tomad lo que os explica como un aprendizaje, ¿no? Y como, una vez más, como decimos siempre, como herramienta, pocos lo creáis, ¿no? Pero como herramienta para investigar a través de lo que él os ha dicho, porque realmente yo sé que él conoce mucho este tema y tiene mucho sentido. O sea, Óscar, de verdad, opino también como tú, evidentemente, otra vez desde un punto de vista más externo, pero tiene mucho sentido. Al final yo también creo que dependerá al 100% de lo que tú has comentado. Lo de los institucionales me parece de una lógica aplastante, o sea, sí o sí van a depender de lo que porque al final sí que es verdad que los gobiernos mandan, ¿no? Pero quien mueve el mundo son los grandes privados. Decíamos, las 5 empresas más potentes de Estados Unidos, ¿no? Amazon, Facebook, Apple, Google. Esta gente mueve el mundo. Por mucho gobierno que haya, esta gente mueve el mundo. Entonces, lo que los institucionales terminen haciendo junto a la regulación que lleven a cabo los gobiernos, porque claro, también es interesante ver cómo se van a... Tú dices,
que para ti son complementarias, ¿no? Lo que sería una criptomoneda como Bitcoin o Ethereum, o etcétera, con lo que sería un dólar digital. Pero claro, si estamos diciendo que el dólar digital se grava a través de un impuesto y que con el Bitcoin vas a poder hacer lo mismo que con el dólar digital, evidentemente, una de dos, o grabamos el Bitcoin o vamos, o todo el mundo utilizará el Bitcoin para realizar sus transacciones, ¿no? Entonces, tendrá que haber aquí un equilibrio, supongo, ¿no? Sí, yo creo que al final el Bitcoin o las criptomonedas en general se tratarán un poquito más como una acción, es decir, tú compras Apple y lo vendes y sacas 1.000 euros de beneficio, pues sobre ese beneficio de 1.000 euros pagas ciertos impuestos sobre las ganancias patrimoniales, ¿no? Que se suele decir. Uh-huh. Y yo creo que, claro, ninguna de las criptomonedas, como hemos dicho, ninguna de las criptomonedas actuales, al menos de las más potentes, funcionaría de forma efectiva como moneda. O sea, tú imagínate que vas a comprar pan con Bitcoin, tienes que pagar 0,0000000000000 lo que sea Bitcoins y tienes que tirarte 10 minutos a ver si llega el pago o no llega, ¿no? No es efectivo. Con Dogecoin pues sería un poquito más rápido, un poquito menos de decimales, pero tendrías que estar un minuto mirando a ver si llega el pago o no. Entonces, no termina de ser efectivo, sobre todo las mayores criptomonedas actuales. Por eso digo que puede ser complementario y que sí que se puede generar una moneda de pago, pues como el dólar que conocemos o el euro que conocemos, versión electrónica, ¿no? Y con tecnología blockchain, y aun y todo que el Bitcoin, que el Ethereum y demás sean complementarios y sea un activo donde puedes invertir y en el caso de Ethereum incluso sea un entorno donde pues, la gente pueda crear sus aplicaciones descentralizadas, sus coleccionables, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, tío, pues si te parece, lo dejamos aquí, que ya hemos machacado a la gente durante una horita más o menos, o sea, ya estarán de nosotros hasta Solemos todos intentar sabemos. que quede por debajo de una hora, pero a veces se Sí, nos sí, complica, ya lo bueno, sabéis. pero si manejamos estos tiempos, yo creo que está bien, que después cortamos ahí los clips y también le da otro aire al canal. Eso es. Óscar, si no lo digo mal, dentro de muy poco, mañana o pasado mañana, vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de Airbnb. Es una empresa que yo también he comentado en alguna ocasión a través de mi canal y yo la veo muy interesante, ¿eh? Yo la veo muy interesante, yo creo que tú también, porque me comentabas que tenías ahí, no sé si te has posicionado o que tenías pensado posicionarte y la verdad es que podemos sacar un programa guapo. Esta semana he triplicado mi posicionamiento en Airbnb. Airbnb. Creo que es un poco la razón por la que vamos a hacer el programa, ¿no? Que me he vuelto loco con Airbnb. Lo analizaremos en profundidad, igual que hicimos con Tap. Que Tap, por cierto, ya ha superado el 20% de mi cartera. Ya dije que iba muy, muy posicionado. Es lo único que ha estado en verde prácticamente durante las últimas semanas. Y por la revalorización y por las caídas en otros activos, pues ha superado ya el 20% de mi cartera. Así que hablaremos también de Airbnb, porque en este caso a los dos nos parece súper interesante. Uh-huh. Creo que hay cosas muy prometedoras en Airbnb. Sí, es un negocio que a mí personalmente me gusta mucho. Pero bueno, esto lo veremos en el próximo programa. Eso si es. te parece, nos despedimos aquí, Óscar. Por mi parte, a mí me gustaría, antes de acabar, que la gente nos dejara qué criptomonedas, cuál es su cartera de criptomonedas, qué criptomonedas tienen o si no tienen, simplemente por experimento social y por decir, oye, a ver cuánta gente tiene criptomonedas de todos los que nos ven y sobre todo qué criptomonedas llevan. Yo rompo la lanza y yo diré que llevo Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Dogecoin lo que menos llevo, será un 10% aproximadamente. Y lo que más llevo es Ethereum, que será un 70% probablemente de toda la cartera, aproximadamente, cifras muy aproximadas. Y el Bitcoin que compraste en 2017, ¿no? Bitcoin, lo de 2017 lo vendí todo y en 2019 me volví a posicionar. Es verdad. Y bueno, pues fue una posición que ha envejecido muy bien, porque entré prácticamente en mínimos, en 3.700, creo que el mínimo fue 3.000 o 3.200 o algo así. Y bueno, pues ha envejecido bastante bien, ¿no? Qué bueno. Pues dicho esto, me acabamos aquí, ¿no?
Eso es. Así que nada, un placer como siempre. Cualquier duda, cualquier comentario, ya sabéis que nos encantan vuestros comentarios. Incluso, yo siempre lo digo, ¿no? Me encantan los comentarios que soléis dejar aportando incluso más información, cosas que se nos hayan olvidado, cosas que no sabíamos. El objetivo de este canal es que sea un lugar donde haya información fresca, información que no muchas veces no se habla en otros sitios, aunque este caso seguramente se hablará mucho porque es muy actual y ha generado mucho ruido, y que toda la comunidad pues nos aportemos información para que luego cada uno pueda tomar sus decisiones de inversión, pero estando bien informados, ¿no? A ver si nos comprometemos a hacer un directo, Óscar, la semana que Eso viene, es. porque así también va a haber un poco de interacción con la gente, ¿no? Que eso también al final es lo guay, estar ahí conversando, entre comillas conversando, porque, bueno, nosotros leemos lo que nos dicen y a partir de ahí pues podemos conversar, pero puede estar chulo, puede estar guay, a ver si encontramos un momento la semana que viene, si hay alguna noticia fundamental que nos acompaña también para comentarla. Y entramos ahí en un directillo así rápido, de rollo que entre 15 y 30 minutos como mucho, sea dinámico y a ver qué tal. Eso es, que nos dejen en comentarios también si les gustaría un directo y sobre qué temática les gustaría el directo, si de noticias de actualidad o si les gustaría que el primer directo fuera de una temática en particular, que nos lo dejen y lo dicho, un placer por nuestra parte o por mi parte al menos, y por mi parte un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Lo mismo digo, un saludo. Airbnb, recordadlo, Airbnb.